La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez les filles. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, c'est de bon cœur que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Nous vous demandons évidemment d'être indulgents. Le spectacle n'est pas bien rodé, laissez-nous encore quelques années. Il ne pourra que s'améliorer au fil du temps. Ah, na 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 na. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Allez les filles, on fait mieux. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, C'est de bon cœur que nous partagerons. attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Il se peut que vous soyez choqués de temps en temps. Mais surtout ne vous inquiétez pas, n'allez pas faire des signes de croix. Et rappelez-vous qu'un jour vous avez eu 20 ans. Na, 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 na. Jarro Café a 1000 es presentado por Granusa, excelencia en nutrición animal. Carreteras y algo más.com.py, toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. Resort Yacht y Golf Club Paraguayo, déjate sorprender. Et tous les acteurs Y vont s'animer. Coca-Cola retornable. Menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. La nuit des temps. L'histoire de la vie et de la Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este Jarro Café de martes, porque hoy es martes 29 ya de octubre. Estamos exactamente a una semana de las elecciones en los Estados Unidos. Esas elecciones que probablemente van a ser las más candentes, las más reñidas y probablemente las más
importantes de los últimos tiempos en Estados Unidos. Se enfrenta una idea alineada con el globalismo frente a otra que denuncia al globalismo. Vamos a ver quién gana, porque el gobierno de los Estados Unidos es determinante para el resto del mundo. Hablando de gobiernos y hablando de políticos, el domingo o el sábado creo que fue que Evo Morales denunció que había sufrido un atentado, que su camioneta había recibido como mínimo 14 disparos de armas de fuego y responsabilizaba de lo que él llamó un intento de homicidio al gobierno de Bolivia. Pero de esto vamos a hablar en un rato, porque ahora estamos en comunicación con Stephanie Dragoto, subgerente de Asuntos Públicos y Comunicaciones y Sustentabilidad de Coca-Cola Paresa, Coca-Cola Paraguay. ¿Cómo te va, Stephanie? Hola Alberto, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por el espacio. No, ansioso por saber cómo llegaron a esta decisión tan importante para mucha gente de plantear un programa que se llama Impulsa tu Negocio. Es una plataforma educativa, ¿verdad? Es una plataforma educativa, es una plataforma virtual que está enfocada principalmente para emprendedores y emprendedoras, dueños, por ejemplo, de autoservicios, de almacenes, de kioscos, que les ayuda también a potenciar sus ventas. Incluso hay módulos relacionados a finanzas personales, también hay módulos de sustentabilidad, de comercio, bueno, un poquitito de todo lo que hace al comerciante de hoy. Una gran ayuda, sin duda, una excelente idea y una idea solidaria ante todo, ¿verdad? Para velar un poco también por esas bocas de expendio de esta bebida tan rica, que es la más rica del mundo. Totalmente. La verdad es que desde hace varios años que desde Coca-Cola Paresa venimos trabajando, apoyando a los pequeños emprendedores principalmente, que son nuestros principales aliados en todo lo que tiene que ver con clientes, ¿verdad? Como Paresa trabajamos con más de 55,000 puntos de venta y muchos de estos son justamente almacenes y pequeños comercios. Entonces, cuanto más estas personas estén capacitadas, obviamente mejora también su calidad de vida. Y ahí venimos trabajando no solamente con Impulsa tu Negocio, que esta es la parte más digital del programa, sino también con otros programas como por ejemplo Estemos Abiertos, donde inclusive trabajamos con la Fundación Paraguaya en programas de microcréditos para que ellos puedan reinvertir esto en sus negocios. Sí, Estemos Abiertos fue lanzado como programa en el 2020, ¿verdad? Exacto, sí. Sí, durante la pandemia justamente. Exacto, sí, en medio de la pandemia. Exacto. Muchos de estos pequeños comercios, como todos sabemos, fueron bastante afectados. Sí. Y Estemos Abiertos fue una respuesta a favor de la comunidad y principalmente de nuestros clientes, para que ellos puedan tener estos ingresos, para que puedan tener también o mejorar o entender cómo poder salir adelante en esa situación. Y es un programa que lo fuimos manteniendo hasta hoy. Hola, ¿se nos fue? Hola. Ahora sí. O sea, desde 2020 hasta hoy, porque por lo menos en sus inicios Estemos Abiertos le daba microcréditos a estos pequeños emprendedores. Así mismo. Ese programa de microcréditos sigue vigente hasta hoy. Nosotros tenemos más de 170 microcréditos entregados, tenemos una tasa de morosidad bajísima, casi 0%, porque los clientes no solamente reciben el capital, sino que también reciben acompañamiento en cómo invertir ese dinero. Claro, entonces, eso es espectacular, para que no se les Exacto. vaya de las manos como lágrimas en la lluvia. Totalmente, y muchos de ellos invierten, por ejemplo, en mejoras de infraestructura de sus comercios, otros utilizan como capital operativo. Bueno, es súper variado. Y lo bueno que tiene Estemos Abiertos es que también tiene un foco de especial atención hacia mujeres emprendedoras. Muy bien, y excelente. Este año también trabajamos con jóvenes que están buscando acceder a su primer empleo. Ah, ¿cómo es eso? Dentro del programa de Estemos Abiertos, Ajá. este año seleccionamos a 200 jóvenes
que no estén trabajando y no estén estudiando para un programa de capacitación para mejorar sus habilidades de empleabilidad. Por ejemplo, realizamos talleres de cómo armar tu currículum, Claro. cómo presentarte a una entrevista de trabajo, cómo resaltar tus habilidades, bueno, un poquito de todo esto. Y también, si querían emprender, cuáles tenían que ser los primeros pasos que tengan que tomar. De estos 200 jóvenes también muchos, casi la mitad, participaron en un programa de pasantías, no solamente en Pareza, sino también en otras empresas. Y eso les dio una primera experiencia laboral que les termina permitiendo o habilitando incluso a lograr su primer empleo en otros lugares también. Qué fantástica idea y qué manera de ayudar, ¿eh? Conseguir un trabajo es prácticamente mirar hacia el futuro con optimismo, así que es brillante la idea de Coca-Cola, de Pareza. Muchísimas gracias y por eso también decidimos con Impulsa poder trabajar en la parte de digitalización, porque estemos abiertos a un programa presencial que tiene limitación de Claro. espacio, ¿verdad? Y con lo digital no hay cupos, ¿verdad? Y además pueden acceder personas de cualquier punto del país. Exacto, de cualquier punto del país, de cualquier edad, pueden hacer a su ritmo, no es que tienen que sumarse a X horas. Exacto, es lo mejor, es espectacular. Exacto, y pueden ir logrando los certificados después de cada módulo. Alguien que quiera integrarse a Impulsa tu Negocio, ¿dónde consigue información? ¿Dónde se inscribe? ¿Cómo son estos pasos? Ahí donde la gente más está en las redes sociales, ¿verdad? Entonces ahí Claro. les invito a poder seguirnos, es @Coca-Cola CoPI, porque es Coca-Cola Corporativo PI, entonces Sí. @Coca-Cola CoPI. Sí. Ahí lo primero que van a encontrar ya son los posteos relacionados a Impulsa, y ahí pueden hacer clic y les va a redirigir a la página web, que es www.py.coca-colaimpulsatunegocio.com. Y ahí la gente ya va a encontrar todas las indicaciones para Todo. inscribirse, para seguir. Qué buena idea, porque esto pues, si es digital y está ahí, uno puede, qué sé yo, a la noche, a la madrugada, se Cualquier despierta momento. temprano, con la mente fresca y va dando los pasos para el aprendizaje. Totalmente, y solo necesitas tu celular, entonces es Imagínate. súper práctico. Sí. Así mismo es. Bueno, realmente felicitaciones a Coca-Cola Pareza, a Gracias. Coca-Cola Paraguay, por este programa Impulsa tu Negocio que se une a Estemos Abiertos, ¿no? Exacto. Muchísimas gracias a vos por darnos este espacio para poder llegar a la mayor cantidad posible de personas también. No, acá siempre decimos que Coca-Cola es magia de verdad. Así que es ciertísimo. Gracias, Stephanie. Muchísimas gracias. Un abrazo. Saludos a toda tu audiencia. Igualmente, Stephanie. Stephanie Dragoto, subgerente de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sustentabilidad de Coca-Cola Pareza, Coca-Cola Paraguay. Qué buena idea, Impulsa tu Negocio, ¿verdad? Me dan ganas de poner un kiosco, pero ahí al lado de mi casa ya hay una bodega, así que ya tenés mucha competencia. Bueno, les estaba comentando lo que pasó en Bolivia con Evo Morales, la denuncia que hizo, pero mucha gente decía, más que un atentado parece un autoatentado. Pero finalmente no fue ni un atentado ni un autoatentado. Escuchen esto. El fiscal departamental de Santa Cruz de la Sierra, que es donde se produjo el hecho, Alberto Ceballos, informó que el Ministerio Público maneja una denuncia por asesinato en grado de tentativa por el ataque de la caravana de Evo Morales a policías que realizaban un control antidroga en el trópico de Cochabamba. La policía había montado una barrera para ir revisando los vehículos que pasaban por ese punto en busca de drogas. Cuando llega la caravana de Evo Morales, atropella a un policía y se da la fuga. Y en ese contexto hubo disparos tanto de la policía como por parte de integrantes de la caravana de Evo Morales. La denuncia fiscal pone en el foco al expresidente Evo Morales
por atropellar a un efectivo y disparar contra vehículos policiales. Y el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que la policía presentó las pruebas contra Morales y pidió que se someta su vehículo a una prueba de microaspirado para detectar o descartar la presencia de sustancias controladas. Cuellar, el fiscal, presentó una demanda en contra del del expresidente, también por alzamiento armado, terrorismo y otros delitos emergentes de los bloqueos que este lunes cumplen 15 días en el país. Ustedes saben que hace 15 días que por orden de Evo Morales prácticamente todas las rutas de Bolivia están bloqueadas porque él exige que no se siga con la investigación y con el juicio por abusos sexuales menores. A mí me gustaría que se abra también una investigación en la Argentina, ya que estuvo ahí durante el gobierno de Alberto Fernández, exiliado, no exiliado, sino que refugiado, huyendo de la justicia, y las denuncias dicen que le llevaron 2 nenas de 14 años a vivir con él. Un asco, realmente. Bueno, así están las cosas entonces con Evo Morales. Bueno, vamos a hablar ahora de un tema que probablemente le interesa a mucha gente, pero que mucha gente no sabe cómo empezó y hasta dónde llegó. Llegó, ya les cuento, hasta nuestros días. El tema del espiritismo. ¿Cómo nació el espiritismo? Contrariamente a lo que uno podría suponer que eso era de la Edad Media, en realidad ya comenzó ya en plena Edad Moderna. Vamos a situarnos en el año 1848. En una pequeña aldea cercana a Nueva York llamada Adelsville. Y en esta pequeña aldea tenemos a la familia Fox. La familia Fox no vivía propiamente en la aldea, sino que en una granja cercana a la aldea. Habían comprado esa granja y esa casa y se mudaron ahí. Eran Johnny, el papá, Margaret, la esposa, y sus 2 hijas de 11 y 14 años, Kate y Margarita. Margaret la mamá, Margarita la hija. Todo felicidad al principio, era una zona muy linda, los campos eran fértiles, la casa de piedra era cómoda. Hasta que empezaron a pasar cosas muy raras. Tanto los padres como las hijas escuchaban de noche sonidos raros, pisadas, tos, a veces un lamento. Incluso un día notaron que el suelo de la casa, el piso de la casa empezó a vibrar. Enseguida los Fox dijeron, esta casa está encantada. Así que el 31 de ese mes, hablamos de marzo de 1848, ya desesperados, porque además no tenían dónde ir, intentaron hacer algo diferente. La hija mayor dijo, ¿por qué no nos tratamos de comunicar? Evidentemente acá hay algún espíritu que es el que hace todo esto. Y entonces se concentran los 4, convocan al espíritu y parece ser que este espíritu elige a la
pequeña Kate, a la hija mayor de 14 años, la que tuvo la idea para comunicarse. Entonces Kate le dice: espíritu, ¿cuántos años tengo yo? Y el espíritu hace 14 veces. En el ojo, 14 años. ¿Y cuántos años tiene mi hermanita?, le pregunta. Y el espíritu hace los golpes 11 veces en el ojo. Quedan pasmados los padres y las hijas. Y después de un silencio, el fantasma, el espíritu o lo que sea, da 3 golpes. Y ahí ya se desmayan de la emoción, sobre todo los padres, porque los Fox habían tenido un hijo que murió a los 3 años. Entonces dijeron: es real, acá hay un espíritu. Y esa misma noche, emocionados, un poco asustados, sin poder dormir, crearon un código para comunicarse un poco más eficientemente con el fantasma. Kate le dice al fantasma: señor fantasma, le vamos a hacer preguntas. Si la respuesta es sí, usted da un golpe. Y si la respuesta es no, da 2 golpes. Y así, pregunta va, pregunta viene, fueron acercándose hasta completar la historia de lo que estaba pasando. El fantasma le dice: sí, es una casa encantada, porque yo estoy acá, yo soy un hombre de 31 años, en realidad hace mucho ya que tuve 31 años, pero a los 31 años fui asesinado y estoy enterrado en el sótano de esta casa. El caso, por supuesto, conmocionó no solamente a la familia, sino a todo el pueblo, y después de ahí a toda la región. Y venía gente de todo el mundo a ver la casa encantada, a tratar de comunicarse con el fantasma, y la presión, sobre todo sobre las 2 niñas, fue aumentando hasta que llegó a ser excesiva. Así que decidieron vender la granja y la casa y mudarse a otro lado. Pero eso no detuvo al fantasma. El fantasma se mudó con ellos, ¿verdad? Y siguieron los golpes, los ruidos. Y decidieron los de la familia que si iban a estar viviendo con el fantasma toda la vida que se mudaba con ellos, sería bueno encontrar una forma más eficiente de comunicarse. Y así crearon un alfabeto con trozos de papel que eran elegidos con los sonidos del golpe. Y esa fue la primera tabla Ouija de la historia. Estos muchachos, los papás y las 2 hijas, crearon la primera tabla Ouija. Bueno, ahí empezaba la era del espiritismo. Porque si bien esto era en el propio siglo XIX, cuando llegamos al siglo XX, ya era prácticamente un fenómeno. Y es más, había una religión espiritista que fue originada por la familia Fox, desde ese pueblo de Nueva York. ¿Y cómo? Porque los Fox, viendo que la gente tenía mucho interés en su historia y en lo que decían, decidieron sacar provecho a la curiosidad general y empezaron a hacer giras por todo el país, contando su historia, presentando en teatros y salas de conferencia momentos de comunicación con el fantasma.
Y por supuesto, el fenómeno arrasó en todas las sociedades. ¿Quién no va a querer comunicarse con el más allá, con la persona querida? Los Fox se hicieron ricos y empezaron a ponerle también precio a las comunicaciones. Si vos te querés comunicar con tu papá muerto, te va a costar tanto, con tu primo muerto te va a costar tanto, y la gente pagaba con gusto. Bueno, años después de esto, que había comenzado en forma tímida en la granja de Nueva York, en la granja de los Fox, nos desplazamos al otro lado del mundo, a Londres. Llegamos a Londres en 1870. Y por supuesto, en Londres y en el resto de las capitales europeas, eso que había empezado en la granja ya era una sensación, más que una sensación, ya era una moda que traspasaba todos los límites. En ese momento Londres, estamos hablando de 1870, año en que termina acá la guerra de la Triple Alianza. Londres era la ciudad más sofisticada, más intelectual, era la ciudad más moderna de la época. Y tuvo que haber sido realmente fascinante que en esa ciudad agitada, rica, pero también culta, intelectual, vanguardista, moderna, más que moderna, era una ciudad que impulsaba la modernidad. Se fomentaba en Londres el avance, el desarrollo, el ingenio. Estaba impulsado todo eso por la máquina de vapor que se había ido perfeccionando rápidamente. Se estaba usando ya la electricidad. O sea, estaba en pleno auge de la industrialización. Y Londres era el mascarón de proa también del avance científico. O sea, Londres estaba constituida por una sociedad que iba alejándose cada vez más de la superstición y de las creencias mágicas para abrazar las formas del pensamiento científico. Lo que hoy podríamos llamar, en ese momento, no era solo la gente no toda la gente tenía, por supuesto, pensamiento científico, pero la mayoría tenía ya un marcado escepticismo. Ya no creía en los fantasmas. En Londres estaba funcionando la mítica Royal Institution, el primer gran organismo de entidad científica que había sido fundado ya en el siglo XVIII, en 1799. Era Londres la ciudad donde había vivido Newton, que es considerado el padre de la ciencia moderna. Y entonces, en ese lugar, era extraordinario que de repente haya entrado como una tromba, como un huracán, la afición por el espiritismo, la búsqueda de comunicación con espíritus que han partido, como dirían los Bee Gees. En esa Londres vivía un treintañero, estamos hablando de 1870, que no había tenido estudios convencionales, digamos, no se había ido al colegio, no se había ido a la universidad, no había pasado por Cambridge o por Oxford. ¿Por qué? Porque venía de una familia humilde y en ese tiempo la educación era costosísima. Pero este joven tenía algo
que nadie ponía en duda. Este joven era un genio y hacía cosas, descubría cosas y construía cosas que no estaban al alcance de ningún otro. O sea, era una mente brillante y pese a no haber ido a la universidad, era una mente científica. Este joven tan brillante se llamaba William Crookes. Bueno, nos ubicamos en 1870, pero para ese momento, este joven de unos 30 años ya tenía una muy exitosa carrera en las ciencias. Había publicado sus primeros artículos cuando tenía solo 19 años. Con 22 años había sido invitado por la Universidad de Oxford, a donde nunca había asistido como alumno, para trabajar, para tener a su disposición el laboratorio de la universidad. Y con 29 años ya había descubierto un nuevo elemento químico, el talio. Con lo que ya, evidentemente, estaba en la cúspide de la carrera científica, formaba parte de las sociedades científicas y seguía desarrollando una carrera imparable. A tal punto que al cumplir 31 años ya le hicieron miembro de la institución científica más importante del mundo, la Royal Academy de las Ciencias de Londres. Y entonces se codeaba, tenía amigos, colaboradores como Michael Faraday o con John Barr. O sea, estaba considerado uno de los grandes científicos de su tiempo. Este muchacho que no había pasado ni por el colegio ni por la universidad. Pero el descubrimiento que lo pone en la historia llegó poco después de haber sido miembro de ese instituto. Él creó un tubo que, gracias a un mecanismo que había ideado, hacía el vacío en ese tubo y lo conectaba a una corriente para crear una diferencia potencial. Y cuando esa corriente era de alto voltaje, en ese tubo aparecían unos rayos que él llamó rayos catódicos. ¿Por qué? Porque se parecían porque aparecían en el cátodo. Ustedes saben que los dos extremos de todo artefacto que se usa que usa electricidad tiene un cátodo y un ánodo. Este descubrimiento de William Crookes, este muchacho sin estudio, podemos decir que es uno de los más importantes del siglo XIX, y yo creo que inclusive podríamos decir que es uno de los más importantes en el mundo científico en general. Porque si hacemos una lista rápida de en qué derivó ese tubo llevado al vacío y conectado a alto voltaje que producía rayos en su interior, los rayos catódicos, podemos decir que gracias a él, gracias a William Crookes, se descubrieron los electrones, que fue un aporte de J.J. Thomson. Y poco después, un poco más tarde, gracias a ese tubo, se descubrieron los rayos X que se usan hasta ahora en las radiografías.
Y con estos tubos se empezaron a producir los primeros rompimientos del átomo. Y gracias a este tubo se encontró la manera de sondear en los misterios del mundo subatómico, lo cual dio pie al nacimiento de la física de partículas. Y así Thomson Radford y los que vinieron después, hasta la actualidad, donde la física de partículas tiene ese monstruoso aparato llamado CERN, entre Francia y Suiza, donde se hacen las colisiones de partículas, donde se descubrió el bosón de Higgs, llamado también la partícula de Dios. Todo eso nació en la mente de William Crookes, que inventó el tubo de vacío y descubrió los rayos catódicos. Bueno, este muchacho evidentemente era un genio científico, ¿verdad? Un self-made man, dirían los norteamericanos, un hombre hecho a sí mismo. Pero, haciendo un poco más terrenal, nosotros todavía pertenecemos a una generación en donde los televisores no eran planos como los actuales. Los televisores eran unas cajas que tenían así una joroba detrás. Y las imágenes se producían gracias al tubo catódico, inventado por Crookes. O sea, el televisor en sus inicios utilizó el invento de Crookes para la recepción de imágenes. O sea, esos programas que veíamos, los Beverly Hills, las telenovelas que veía mi mamá, Estación Retiro, las novelas que venían los vecinos a ver en mi casa, por ejemplo, Sombras Tenebrosas, donde estaba Barnabas Collins, todo eso lo veíamos gracias al invento de Crookes. Pero también los televisores modernos le deben algo a Crookes, porque él fue el primero en hablar de un nuevo estado de la materia, el plasma. Y también fue el pionero en el fenómeno de la radioactividad. O sea, estamos hablando de uno de los científicos, ya después de hacer este recuento, no más importante de su era, sino puede ser considerado uno de los científicos más importantes de todos los tiempos. Bueno, entonces Crookes estaba en la cúspide de la intelectualidad, en la cúspide del prestigio, en la que en ese momento era la capital mundial de la ciencia, Londres. Y acá retomamos el hilo con el relato de la familia de granjeros de Nueva York. Fue un gran shock en la capital mundial de la ciencia, como dije, cuando Crookes, el gran científico, empezó a promover el espiritismo. Los científicos dicen, ¿cómo? Eso que era superstición en la Edad Media, que hemos superado hace mucho, eso que fue ganado por el escepticismo, ahora viene Crookes, la mente más brillante, a promoverla. Bueno, en realidad esto empezó en 1867. ¿Por qué? Porque ahí ocurrió un suceso dramático que le ocasionó probablemente un trauma y una obsesión difíciles de refrenar. En 1867, cuando Crookes tenía 21 años, murió de fiebre amarilla
su hermano Philip, que había ido, por supuesto, por mar, porque no había aviones en esa época, a Cuba. Y esa fiebre amarilla lo mató. Y él quedó desolado. Su hermano murió lejos. Fue enterrado lejos, sin poder despedirse. Su hermano que él tanto quería. Entre 1867 y el año en que los Fox empezaron a hacer sus espectáculos de aparición de espíritus que contestaban preguntas, no de espíritus, sino de un espíritu, que era el espíritu que les acompañaba desde la casa, pasaron 19 años. Pasaron 18 años de que los Fox crearon la primera tabla Ouija. Así que para ese entonces, casi 2 décadas, el espiritismo ya era un fenómeno popular. El comunicarse con personas fallecidas era prácticamente una pasión mundial, por lo menos en Occidente. Y, por supuesto, eso generó que proliferen los mediums, las personas que decían tener el poder de comunicarse con los espíritus y que cobraban por sus servicios de telecomunicaciones. Se había convertido en un pingüe negocio. Y era un negocio que tenía clientes tanto en la aristocracia como en los obreros, como en los sirvientes, en toda Europa y más aún en Inglaterra. Así que en la familia Kroc surge la idea de buscar comunicarse con el pobre Philip que había muerto en Cuba. Con el pobre Philip de quien no se habían podido despedir y con el pobre Philip que no tenía siquiera una tumba donde visitarle, donde ponerle una flor. Era grande la tentación, ¿verdad? Así que eso hace que la familia de William, del científico, empiece a ir a esas sesiones de mediums para tratar de comunicarse con el hijo perdido. Iban tanto los padres como los hermanos. Y William, el científico, primero quedó muy disgustado con su familia. Y les decía, todo esto es una patraña, una pérdida de tiempo, una tontería, les están quitando la plata. Pero todo cambió cuando un día la mamá, y a la mamá es difícil decirle que no, le dice, por favor, William, de verdad, asistí a una sesión y te vas a dar cuenta que estamos hablando con tu hermano. Y ahí se fue William, bien a la casa del medium, y empieza supuestamente a hablar con su hermano Philip, muerto en Cuba. Y no sabemos qué es lo que le preguntó él a su hermano y qué es lo que le contestó a su hermano, que le convenció que sí era su hermano el que estaba hablando. Y William se desmoronó, cayó de rodillas, llorando amargamente. Y ahí se dio el cambio científico, el cambio en la percepción que él tenía del espiritismo. Y el científico William Crookes comenzó a asistir a las sesiones y empezó a buscar diferentes mediums. Se hizo asiduo, se hizo fanático, se hizo un apasionado del fenómeno. Pero eso indefectiblemente iba a hacer que fuera ridiculizado por sus colegas científicos, ¿verdad? Y por eso perdió todo su prestigio.
Pero entonces William Crookes pensó seguramente, si yo consigo hacer algo interesante y científico, si consigo medir lo que está pasando, si consigo probar científicamente que existe la comunicación con los espíritus, entonces a lo mejor esto que yo ahora compruebo, llevo a un paper, a un tratado científico, les voy a convencer a mis colegas científicos. Y entonces se hizo la gran pregunta. ¿Podría yo aplicar, dijo Crookes, el método científico a los espíritus, a la telequinesia, que es el objetos que se mueven sin que nadie les toque, o a la telepatía? Y arma un esquema científico para poder plasmar en un documento probatorio todo lo que él veía y creía con el espiritismo. Y entonces él empieza a buscar las herramientas y la manera. Y empieza a escribir varios artículos donde no solo no atacaba el espiritismo, sino que argumentaba a su favor. Defendía esto, el espiritismo, como un fenómeno científico. Y fue avanzando, y después de 4 años de investigación, publica un artículo final donde resume todos sus supuestos hallazgos, ¿verdad? ¿Cómo ocurre el fenómeno en que los espíritus nos hablan? Años 1870-1873. Ese es el nombre de su paper supuestamente científico. Y publica eso en una revista científica. Ustedes saben que para que se publique un paper en una revista científica tiene que ser convalidado por pares, analizado por pares, contrastado por pares. Pero aquí que ahí Crookes hizo una pequeña trampa porque él había creado una revista científica y en esa revista científica que era de él publica su artículo. Bueno, estas son cosas que hasta ahora se hacen, ¿verdad? Cada tanto se descubre un científico chapucero. Y acá hubo un montón, y en Argentina y en Brasil. Ahora ya no, o por lo menos espero que ya no, o por lo menos las autoridades actuales, el profesor Barán me aseguró que ya no, hacían estudios pseudocientíficos. Y los pares, en connivencia con ellos, les aprobaban los artículos. Así en Argentina, el CONICET tiene artículos, por ejemplo, el culo de Batman y no sé qué, y todo así, teorías pseudocientíficas, por el cual los pseudocientíficos, con todos de la izquierda, en connivencia con el ente equivalente en Brasil y en el Paraguay, se forraron con ese método. Hacían cualquier cosa, cobraban 800 millones de guaraníes, un caso que yo conozco acá en Paraguay. Los pares de Argentina, ideológicamente compatibles, les aprueban y sale un mamarracho que nos costó a todos 800 millones de guaraníes. O sea, esto que hizo William Crookes se hace hasta ahora. Así que el artículo supuestamente científico de Crookes, comienza con un alegato donde Crookes, se compara con un navegante por un nuevo y proceloso mar, donde él se mete en un territorio virgen para una mente científica,
Y ese camino, esa navegación, dice él que lo lleva a descubrir una nueva fuerza del universo. También reconoce en el principio del artículo el conflicto que le surge entre lo que él experimentó con el uso de la razón. Dice en una parte, los fenómenos que estoy preparado para contar son tan extraordinarios y tan contrarios a las más firmemente asentadas raíces del pensamiento científico, entre otros la ubicuidad y la invariable acción de la fuerza de gravitación, que incluso ahora, cuando recuerdo los detalles de lo que estoy siendo testigo, hay un antagonismo en mi mente entre la razón que me dice que esto es científicamente imposible y la conciencia de que mis sentidos, lo que toco y lo que veo, no son testimonios verdaderos, sino que son mentirosos, porque testifican contra mis conceptos. Después empieza a relatar los fenómenos que más le sorprendían, movimientos de objetos a distancia, apariciones de fantasmas o inteligencias superiores que dictan cosas. Incluso detalla experimentos controlados al más puro estilo científico, diseñados para medir el poder del médium, barajando, como hace un buen científico, varias posibles hipótesis, incluyendo, por supuesto, las hipótesis más descabelladas, ¿verdad?, a las que la evidencia científica se resiste. Pero que él dice que la evidencia científica a eso parece favorecer, con lo cual llega a una tremenda conclusión. Dice, finalmente, estos experimentos son conclusivos para establecer la existencia de una fuerza de alguna forma desconocida, conectada con la organización humana, que he venido a llamar provisoriamente como fuerza psíquica. Bueno, la verdad es que con el correr de los años, todas las cosas que él anota como verdaderas fueron, con el correr de los años, demostradamente falsas. ¿Por qué? ¿Cómo a un científico se le pasan estas cosas? Y es porque hay un principio que dice que la mente astuta, la mente deshonesta de un medium está mucho más preparada para convencer a un científico. Le puede mostrar lo que el científico, más todavía un científico, golpeado por el trauma de la muerte de su hermano, está dispuesto a ver. O sea, al pobre William Crowe le jodieron los medios de esa época. Él creyó, porque la mente científica no está preparada para lidiar con la astucia de un mentiroso profesional. Y más en el caso de Crowe, que tenía el problema del hermano muerto, con quien desesperadamente se quería comunicar. Creo que fue Michio Kaku. Michio Kaku es una celebridad en YouTube, porque hay un montón de cuentas de YouTube que tienen increíblemente millones de seguidores que se dedican a publicar mentiras, ¿verdad? Él dice, se acabó. El telescopio Webb acaba de descubrir una ciudad en un exoplaneta. Y mentira es. Mete unos cuantos dibujos ahí y la gente cree.
O sea, evidentemente cree, por eso tiene millones de seguidores. Y Michio Kaku es uno de los científicos al que le hacen decir las pavadas que ellos piensan, que ellos crean para joderle a la gente. Michio Kaku dice tal cosa, ¿verdad? Bueno, Michio Kaku explicó este tema de los científicos que creen a veces cosas. Dice, los científicos, puesto a que están dispuestos a confiar en sus sentidos, son las personas menos idóneas para evaluar a un medium, a un mago, a un ilusionista. Un mago está especialmente preparado para distraer, para engañar, para confundir a los propios sentidos. Y un científico, dice Michio Kaku, puede observar cuidadosamente la mano derecha de un mago, pero es la mano izquierda la que en secreto ejecuta el truco. Entonces, dice Michio Kaku, no es un científico la persona más adecuada para tratar este tema. El que sí puede tratar tranquilamente este tema es un ladrón para atrapar a otro ladrón. Entonces, este gran científico, que fue el pionero, el que dio la herramienta para llegar a la física de partículas, que es la física más apasionante en la actualidad, por amor a su hermano, por el dolor de su pérdida, trató de darle un ropaje científico al espiritismo. Pero ¿quién le puede culpar? ¿Quién se puede enojar con él, verdad? William Crookes, el hombre que creyó en el espiritismo, en la desesperada búsqueda de su hermano, es para mí un héroe, no solamente de la ciencia, sino que además es un héroe del espíritu humano. Y también nos muestra el respeto que hay que tener por el dolor de una pérdida. Una pérdida, la pérdida de un ser querido, siempre ocasiona una herida difícil de sanar. Siempre ocasiona un dolor que no desaparece nunca, se va mitigando con el tiempo. Un dolor que se va haciendo cada vez más que un desesperado grito, se va convirtiendo cada vez más en una nostalgia agridulce, en un recuerdo que ya no golpea como antes, pero que sí provoca carencia y añoranza, como cuando uno recuerda a su mamá muerta, como en mi caso. Ya no es un llanto desesperado, pero es decir, ¿cómo me gustaría conversar sobre este tema con mi mamá? Qué gusto daría escucharle a mi mamá hablando de este tema. Últimamente me pasa mucho cuando miro las cosas que hace y que dice el Papa Francisco, que cada vez es más abiertamente peronista, que cada vez está más con los ladrones de los anteriores gobiernos y menos con los que tratan de solucionar una cosa rarísima, que no se atreve a condenar a dictaduras crueles como las de Maduro en Venezuela, Ortega en Nicaragua o Díaz-Canel, heredero de los Castro en Cuba. Y siempre digo, ¿cómo me gustaría hablar con mamá de esto? Porque mi mamá, unos días después de ser electo el Papa Francisco, de ser electo Bergoglio como papa, mi mamá era carismática y era de misa y comunión diaria. Vivía en la iglesia. Y ahí estaba su energía. Ella murió a los 95 años. Y hasta los últimos 15 días estuvo
en esa actividad. Y cuando, repito, lo eligen a Bergoglio, me dice, ¿qué te parece? Mira, un papa argentino, latinoamericano, me dice, estoy preocupada, vamos a estudiarle a este señor. O sea, en su congregación, en su iglesia, tenían planeado estudiarle, pero desconfiaba de él. Y eso se me quedó siempre. Muy bien, a ver qué dice la gente. Alberto, en los Estados Unidos está una que acá llaman psíquica, que se llama Teresa Caputo. Es de una fuerza espiritual impresionante. Ya familiares míos estuvieron con ella y todo lo que dijo de nuestros bisabuelos fue perfecto. Y yo sé que hay gente que tiene poderes. La telequinesis, por ejemplo. Hay gente que maneja y hay gente que tiene telequinesis pero no maneja. Yo me acuerdo, tenía una sobrina que cuando llegaba a un lugar se caían las cosas. Se caía un florero, un vaso de la mesa, pero ella no manejaba, no es que ella hacía que se caiga ese florero y se caía. Pero tenía algo, irradiaba alguna fuerza que derivaba en esas catástrofes, ¿verdad? No es si no dominar, no es un don, sino que es un problema. La gente ya no quiere más que llegue a su casa porque se van a romper cosas, ¿verdad? Y bueno, así es el tema que les quería contar hoy de cómo nació el espiritismo, de cómo se propagó por todo el mundo y de cómo hubo una mente brillante, un científico impresionante, William Crookes, que trató de darle ropaje científico y por supuesto fracasó. Y también que fue víctima de la incomprensión de la gente, de sus pares científicos, que no se dieron cuenta que él estaba desesperado por la partida de su hermano y que por eso trataba de darle un valor científico al espiritismo. Y en lugar de entenderle y de darle palmaditas en la espalda, lo que hicieron fue radiarle del mundo científico. Dejar de considerarle uno de sus pares, pese a todos los descubrimientos científicos que hizo el muchacho desde muy temprana edad. A los 19 años ya había hecho su primer descubrimiento científico. Así es. La moraleja, si me piden, es que muchas veces el espíritu, el pensamiento racional, para ser totalmente racional, tiene que también considerar el aspecto irracional. No tiene que cerrarse a las cosas que pueden ser importantes para otras personas. No hay que despreciar lo que siente otra persona, sobre todo una persona que ha tenido una pérdida. Muy bien. Tenemos que irnos a la primera pausa, pero antes... Granusa presenta una solución práctica y eficiente para tu campo. Micromin Guazú, un suplemento mineral proteico en forma de bloques que aumenta la ganancia de peso, mejora los índices reproductivos y cubre todas las exigencias de microminerales de los animales. Una tecnología que facilita el manejo y la logística con un alto retorno financiero con baja inversión. Contactanos al 0983-133-133 o en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Granusa, excelencia en nutrición animal. Es
sumamente importante conocer el desarrollo de un país. Carreteras y algo más de Andrea Peris es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, eventos, energía, en donde mostramos el crecimiento del país y del mundo. Ofrecemos espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocenos más en www.carreterasyalgomás.com.pi. Seguinos en nuestras redes sociales. En Facebook, Instagram y YouTube estamos como Carreteras y algo más de Andrea Peris y en X como @perisandru. Sos ingeniero, dueño de una constructora, estás trabajando en agua y saneamiento, energía, tecnología. Contactanos y sé parte de este gran sector de la economía. Hacete conocer sobre tus trabajos, tus avances de obras, porque lo positivo que se hace en el país es importantísimo comunicarlo. Mais surtout ne vous inquiétez pas, n'allez pas faire des signes de croix. Et rappelez-vous qu'un jour vous avez eu 20 ans. Resort Yacht y Golf Club Paraguayo, situado a orillas del río Paraguay y rodeado de una exuberante vegetación, el Resort Yacht cuenta con cancha de golf profesional, cancha de tenis, cancha de pádel, piscina panorámica y muchísimas actividades recreativas. Conocer nuestros servicios con tarifas all inclusive. Destina tu estadía completa todo en un solo lugar. Para consultas y reservas, comunicate al 0983-890-542 o a través de nuestras redes sociales @Resort Yacht. Resort Yacht y Golf Club Paraguayo, déjate sorprender. C'est important, on va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort. Desde Coca-Cola asumimos el compromiso de devolver a la naturaleza y a las comunidades el equivalente al 100% del agua que usamos en la fabricación de nuestras bebidas. Por eso trabajamos en alianza con varias organizaciones en iniciativas que promueven el cuidado, la conservación y el acceso a agua potable en las comunidades del país. Coca-Cola, cada gota cuenta. Nous vous demandons évidemment d'être indulgents. Le spectacle n'est pas bien rodé. Radio Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru. #carreteras y algo más. Instagram @carreteras y algo más. Cada botella retornada significa menos desperdicio y más ahorro. Menos plástico y más sabor. Menos contaminación y más momentos mágicos. Lleva tu botella vacía, paga solo por el contenido y disfruta de todo el sabor. Coca-Cola, magia de verdad. Situado a orillas del río Paraguay y rodeado de una exuberante vegetación, el Resort Yacht cuenta con cancha de golf profesional, de tenis, de pádel, piscina panorámica y muchas actividades recreativas. Conozcan nuestros servicios. Para consultas y reservas, comunicándose al 0983-890-542 o a través de nuestras redes sociales @Resort Yacht. Destine su estadía completa todo en un solo lugar. La producción nacional necesita aliados para seguir creciendo. Por esa razón,
En Granusa impulsamos el desarrollo productivo del país gracias a la innovación en nutrición animal. Nuestra misión principal es ayudarte a lograr tus objetivos en cada etapa y ciclo productivo. Somos tus aliados estratégicos en nutrición para la ganadería paraguaya. Granusa, excelencia en nutrición. En el país y en el mundo, la vida y las noticias siguen su rumbo vertiginosamente. Los cambios y desafíos son una constante y cuando llega la noche, ellos se juntan con su particular visión y enfoque solamente para dejar las cuestiones claras. Cuestiones claras, los martes de 20 a 22 horas. Sus protagonistas, Graciela Ledesma y Raúl Agüero, por la 1000 AM. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. Bueno, son las 19:15. A ver qué dice Sarcoma. Saludos, gurú. ¿Recordás? Pedro responde desde una notebook. No recuerdo. ¿Qué es eso? ¿Qué es Pedro responde sobre una notebook? Ah, no, pero era todo bola, ¿verdad? Y sí. Como Charlie, que jugaban las criaturas hace unos años. Por suerte desaparecieron esas cosas. Qué bárbaro. Cada cosa que se inventa, ¿verdad? Muy bien, hay un problema ahora en Buenos Aires. Esta noche se juega ahí el partido entre River y Atlético Mineiro. No, barra bravas de River no están dejando salir de los al micro que le tienen que llevar al Atlético Mineiro al estadio. No puede ser ni esto. ¿Cómo la policía no interviene? Hay unos pocos policías. Que vengan 2 o 3 comisarías y a solucionar el problema. Sería ridículo y sería una sanción para River y para el fútbol argentino. Realmente. Una cosa rarísima. Vamos a quedar la pausa, Ray. Radio 1000. Te escucha, te informa. Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru. #Carreteras y algo más. Instagram @carreteras y algo más. Cada botella retornada significa menos desperdicio y más ahorro. Menos plástico y más sabor. Menos contaminación y más momentos mágicos. Lleva tu botella vacía, paga solo por el contenido y disfruta de todo el sabor. Coca-Cola, magia de verdad. 3S Grupo Industrial SRL, Laboratorio de Productos Químicos, empresa socialmente responsable, dedicada a la producción y comercialización de productos químicos domisanitarios para limpieza y desinfección industrial, así como tratamiento de efluentes en diferentes tipos de rubros. Ofrece productos de alta calidad para el mercado nacional al mejor costo económico, social y ambiental, según los requisitos legales.
3S Grupo Industrial, acompañando el progreso del país con solución responsable y eficaz. Conozca toda la variedad de productos en Pilar 1717, Casi Nazaret, Asunción. Contactos al 0972 57 2007 y al 0983 78 1277. Situado a orillas del río Paraguay y rodeado de una exuberante vegetación, el Resort Yacht cuenta con cancha de golf profesional, de tenis, de pádel, piscina panorámica y muchas actividades recreativas. Conozcan nuestros servicios. Para consultas y reservas, comunicándose al 0983-890-542 o a través de nuestras redes sociales, @ResortYat. Destine su estadía completa, todo en un solo lugar. 1, 2, 3. El chorizo misionero a mí me encanta. La butifarra deslumbra con su sabor. El toscano y parrillero una locura. Y el choriqueso y choricheddar un cañón. Y es que los mejores chorizos y el más rico matambrito lo tiene Alimentos Guaraní. Hay las morcillas y los fiambres, los jamones y los panchos, sin duda son Alimentos Guaraní. El idioma del sabor. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. Muy bien, 19 con 19 minutos. Hola Albert, dice Ever González. Pasa que en el Brasil al ómnibus de River le hicieron lo mismo. La semana pasada el ómnibus salió con una anticipación de 4 horas para ir a la cancha y llegó 30 minutos antes del partido. Y en Belo Horizonte, la policía colaboró para que el ómnibus se dirija por otro sendero y tardar más en llegar. No dudo, los brasileños son muy sucios. No en balde Vini Jr. perdió el Balón de Oro. Es de terror. No sé por qué no necesitan. Pero yo les cuento que tuve amigos que ya fallecieron, que eran mis maestros en el periodismo deportivo, que me contaban que no había un jugador más sucio que Pelé, por ejemplo. Pelé hacía un montón de trampas, era sucísimo en la cancha para sacar ventaja. O sea, no era un tipo limpio como ponerle Messi o como Lamine Yamal. Era un tipo mañoso. Y eso no está bien, ¿verdad? Sobre todo cuando alguien es talentoso, porque Vini Jr. es muy talentoso. Es un gran jugador de fútbol. No necesita ser tan mañoso, tan cascarrabia, a recurrir a tantas artimañas. Sí, con lo que tiene ya puede ganar ventaja. Y bueno, son decisiones personales. Última pausa. Transmite Radio 1000 AM. Cada botella retornada significa menos desperdicio y más ahorro. Menos plástico y más sabor. Menos contaminación y más momentos mágicos. Lleva tu botella vacía, paga solo por el contenido y disfruta de todo el sabor. Coca-Cola, magia de verdad. La producción nacional necesita aliados para seguir creciendo. Por esa razón, en Granusa impulsamos el desarrollo productivo del país gracias a la innovación en nutrición animal. Nuestra misión principal es ayudarte a lograr tus objetivos en cada etapa y ciclo productivo. Somos tus aliados estratégicos en nutrición para la ganadería paraguaya. Granusa, excelencia en nutrición. El chori tipo misionero, la butifarra una belleza, el toscano y parrillero, lo mejor para mi mesa. Y si me das un besito, chori queso y chori cheddar, ese rico matambrito que me vuela la cabeza. Ay, qué rica morcilla, qué rico pancho. Los jamones y fiambres son guaraní, Alimentos Guaraní, el idioma del sabor.
Situado a orillas del río Paraguay y rodeado de una exuberante vegetación, el Resort Yacht cuenta con cancha de golf profesional, de tenis, de pádel, piscina panorámica y muchas actividades recreativas. Conozcan nuestros servicios. Para consultas y reservas, comunicándose al 0983-890-542 o a través de nuestras redes sociales, @ResortYacht. Destine su estadía completa, todo en un solo lugar. En los momentos más oscuros, cuando siento que he caído al abismo y el mundo parece derrumbarse a mi alrededor, es natural buscar una luz, una salida. En esos momentos de desesperación, recordad que siempre hay una mano extendida, siempre hay una fuente de fortaleza que trasciende las limitaciones humanas, la ayuda de Dios. Es un mensaje de Hernán Ayala Caballero. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. Bueno, sigue la gran queja de los hinchas de Real Madrid por el tema de que Vinicius no tiene el Balón de Oro. Es más, alzaron un video en el cual parece ser que Rodri está riéndose de Vinicius. Ya se acabó, ya está. Un premio no significa nada en la vida. Y es más, no creo que haya un solo premio que no esté amañado en cualquier campo. Hasta en los premios Nobel el premio está amañado. Así que nada para alargar tanto. Dice acá Don Alberto, dice Alejandro López Duarte, si hay jugadores talentosos, también hay jugadores tarrapidosos. Sí, qué bárbaro, qué mal, qué bárbaro. Alejandro, no voy a poder dormir por tu culpa esta noche. Bueno, se acabó lo que se daba. Se acabó el programa, nos vamos. Un placer haber estado con ustedes. Vamos a volver mañana a las 8 de la mañana. El que nos esté escuchando la radio a esa hora ya sabe muy bien lo que es. Jarro Café a 1000 fue presentado por Granusa, excelencia en nutrición animal. Resort Yacht y Golf Club Paraguayo, déjate sorprender. Carreteras y algo más.com.py, toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad.